Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana con unos mercados en volatilidad extrema a partir de hace una semana, donde se dio a conocer la quiebra del Silicon Valley Bank, pues los mercados realmente han estado muy volátiles. A veces con buen ánimo, a veces con mal ánimo, reaccionando en función a lo que se va pensando, pero hemos tenido días muy buenos y días muy malos. El resumen es que en la semana que termina, las bolsas en Asia y en Europa tuvieron rendimientos negativos, mas no así en Estados Unidos. Curiosamente, los tres principales índices de las bolsas en Nueva York tuvieron ganancias muy moderadas en el Dow Jones, porque ahí cotizan los bancos, ¿no? Ahí se refleja el precio de los bancos, un avance interesante del Standard & Poor's, pero sobre todo el Nasdaq crece 5%, el sector tecnológico. Parece que ahí no pasó absolutamente nada y se convirtieron en posiciones ganadoras. El peso mexicano, ante tal incertidumbre, también sufrió de haber estado pegado abajo en los 18, se fue hasta los 19 y va terminando la semana cerrando en niveles más o menos de 18.80, 18.90. No cabe duda que cuando hay miedo y cuando hay incertidumbre, pues todos los activos de riesgo lo padecen de una manera o de otra. Así tuvimos una semana de grandes altibajos, ¿no? A veces, como decía yo, a veces días muy buenos y días muy malos. Pero todo se centra en la crisis bancaria que está viviendo Estados Unidos y que ya también ha tenido alguna repercusión en Europa, no por contagio, porque el tema de Europa es el tema de Credit Suisse, es un tema yo creo que tiene un origen distinto, una magnitud distinta, una razón distinta, pero bueno, las malas todas se juntan y cuando creíamos que ya se empezaban a resolver las cosas en la banca norteamericana, pues sale Credit Suisse, que a mí me preocupa más que Estados Unidos, porque, bueno, porque es un banco mucho más grande, mucho más influyente, y aparte la banca europea no está tan bien capitalizada como la norteamericana. Pero eso fue lo que tuvimos. El cierre de Silicon Valley Bank fue por motivos muy especiales, no fueron malas operaciones de crédito o un exceso en la cartera vencida, realmente hubo errores garrafales por parte de la tesorería del banco en un manejo inadecuado de su liquidez, se la gastaron todo para incrementar los rendimientos del banco, comprando bonos de largo plazo a tasa fija en un ambiente donde las tasas iban para arriba. Entonces, todas esas posiciones que debían de haber tenido una liquidez distinta, las tenían comprometidas a largo plazo, con valuaciones que además fueron perdedoras, porque con el incremento en las tasas de interés, como todos ustedes saben, los precios de los bonos bajan. Tuvieron que hacer frente a esa liquidez vendiendo un paquete de bonos con pérdidas, trataron de salir a buscar capital, el mercado no les dio el capital, es más, al salir a buscar capital asustaron más a los mercados y fue la debacle, fue lo que organizó la gran corrida sobre ese banco. Afortunadamente, y con esto termino, la autoridad norteamericana, tanto la tesorería como la Fed, actuaron con enorme rapidez, hicieron un rescate, creo que muy inteligente, y pensábamos que con eso iba a ser suficiente. Sin embargo, yo creo que el mercado se quedó con serias dudas y todo esto que vemos como incertidumbre, pues lo vamos a tener que seguir viviendo todavía unas cuantas semanas más hasta que llega la confianza. Como dije, después vino el tema de Credit Suisse, que es un tema distinto y que tendrán que lidiar con él los europeos. Pero a mí me interesa mucho conocer la opinión del licenciado Gordillo en cuanto a qué le pasó al Silicon Bank,
¿Qué fue lo que realmente lo hundió? Si crees tú que esto pueda dar origen a un tema eh, de contagio en algunas otras instituciones, después viene el Signature Bank y luego el First Republic de San Francisco, en fin, ¿ahí tú crees que quede el tema o hay más cosas? Por favor, Gracias, adelante. gracias Manuel, saludos a todos. Sí, efectivamente, el mundo cambió de una semana a otra, la percepción de riesgo aumentó de manera significativa. Y bueno, antes de tocar el tema, esto que me estás preguntando, hemos venido diciendo por semanas que el mercado está aprovechando condiciones de rendimiento relativo y por eso es que el peso se había apreciado, el diferencial de tasa, el rendimiento de más con respecto a otras economías emergentes, con respecto a Estados Unidos, lo tenía muy sólido. Y decíamos, ¿qué lo puede cambiar de tendencia? Bueno, que venga un efecto un efecto de la política monetaria agresiva que está haciendo la Fed, o sea, que provoque una recesión en la economía norteamericana o que provoque una crisis bancaria por este aumento en las tasas de interés. Y por supuesto también que se disminuye el diferencial de tasas, también esto podría provocar. Estos tres elementos, decíamos, puede cambiar la tendencia. Y bueno, ya nos acaba de dar cuenta como algo que se parece a una crisis bancaria, sí tiene una sensibilidad importante en el tipo de cambio. Esto sí nos preocupa, sí le preocupa al inversionista y lo vemos en la reacción inmediata del tipo de cambio. Creo que lo escribiste muy bien, lo que está sucediendo en Silicon Valley es una situación particular, una situación de mal manejo más que otra cosa, pero el mercado le preocupa que sea el comienzo de un efecto, de los efectos que está generando la alza tan rápido en las tasas de interés. Yo creo que ahorita estamos en condiciones todavía suficientes como para que la autoridad controle, para que la autoridad dé la confianza y pase la página a minimizar el efecto negativo sobre ciertos bancos pequeños y no generar esto un problema sistémico, un problema bancario completo. Todavía lo puede hacer, pero el problema no es menor, el problema es preocupante, sí puede escalar, sobre todo porque hay mucha posibilidad, mucha liquidez en el mercado financiero que puede provocar o forzar artificialmente una crisis para obligar al Banco Central a cambiar de discurso, a decir, ya no vas a aumentar tasa de interés, di que ya no vas a aumentar tasa de interés, di que ya vas a bajar tasa de interés porque nos conviene a muchos inversionistas. Entonces, la Reserva Federal está con una situación complicada hacia adelante. Hoy te estamos especulando sobre qué banco puede seguir cayendo y por eso el mercado está ajustando, pero lo que en verdad queremos escuchar es el discurso de la Fed, que no ha podido hablar porque tiene una reunión próxima, es el próximo miércoles, y ahí todo el mundo vamos a estar muy atentos sobre qué tanto cambia su discurso, qué mensaje da de confianza, y bueno, y de ahí vamos a reconformar o recapitular nuestros portafolios. Bueno, yo coincido contigo. Yo creo que esto no es un tema de carácter sistémico, es un problema muy coyuntural en algunos bancos muy especializados en ciertas actividades. No es un problema de créditos mal dados, no es un problema de insolvencia como el que vivimos en la crisis financiera del 2008 el 2009, pero como bien dices, bueno, pues tampoco podemos decir que no es importante. Aquí, por ejemplo, hay un elemento nuevo, feroz, que son las redes sociales y que te pueden provocar una corrida sobre un banco que esté muy sano y ponerlo y pararlo de cabeza simplemente por rumores, ¿no? Entonces, ese es lo peligroso en el sistema financiero. Cuando una empresa no financiera quiebra, bueno, pues pierden los accionistas, los que le prestaron dinero, los proveedores, los empleados, evidentemente. Pero cuando quiebra una empresa financiera, sus alcances son mucho mayores porque el dinero que se llevan de por medio es el de los depositantes y este rebasa el valor de los activos. Entonces las pérdidas en el sector financiero se multiplican hacia el infinito, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado en tener un sistema financiero que esté francamente sano. Yo creo que la vamos a librar, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que va a venir todavía semanas de especulación hasta ver, bueno, qué va a pasar con los bancos regionales chiquitos, qué modificaciones a la regulación seguramente va a imponer la propia autoridad, pues para tener un sistema financiero que esté un poco más protegido de ello. Por cierto, te comento que tuve la oportunidad de ir a la
a la Convención Bancaria en Mérida, y el sistema bancario mexicano está francamente bien capitalizado. Yo creo que tenemos algún problema en las entidades financieras que no están tan reguladas, que no son bancos tradicionales, comerciales, como Sofomes y Sofipos, ¿no? Yo creo que ahí hay que poner más atención, pero en realidad el sistema bancario me sorprende lo bien capitalizado que está, ¿no? Los bancos comerciales tienen una capitalización del 19%, que es verdaderamente alta en comparación con todo lo que históricamente habíamos tenido. O sea que esas son buenas noticias. Pero bueno, me estás diciendo que estás esperando un incremento de 1/4 de punto en la tasa de interés de la Fed ahora el día 22, que hará Banco de México, número uno. Y número dos, también hay voces que están pidiendo a la Reserva Federal que no haga nada. Yo creo que sería un error interrumpir el proceso de alza de tasas, aunque también sería un error volver a poner 50 puntos, pero bueno, los mercados están muy nerviosos y van a estar alrededor de esto funcionando. Sí, el cuarto de punto en la reunión de la siguiente semana y qué va a pasar en las siguientes reuniones. Hace unas semanas consideramos que podían aumentar, o había dicho la Fed que iba a aumentar más de lo que esperaba, o sea, unas 3 aumentos más, que a lo mejor se iba hasta el 6%. Ahora apenas va a llegar al 5% y el mercado ha cambiado de postura a que a lo mejor ya se quede ahí. Ahora, pero hay que poner en cuenta, o sea, ¿qué va a ponderar más el Banco Central? ¿La estabilidad financiera o el control sobre la inflación? Porque es importante la estabilidad financiera, pero recordar que la inflación no está todavía en terrenos como quisiéramos, todavía está muy presionada, está muy alta con respecto a la meta, todavía le falta, todavía no está controlada. Entonces, vamos a ver, es muy importante el mensaje, sobre todo que dé la Fed de cara. Creemos que va a aumentar 25 puntos base, pero nos interesa mucho saber cómo regresa la confianza a la banca y qué postura tiene para su política monetaria futura. Pues Jorge, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho tus comentarios, pero sobre todo les agradezco mucho a todos ustedes que están aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Estaremos atentos y informando y nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, hasta la próxima semana.